Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a empezar nuestro devocional en esta hora de la mañana. El tema en esta mañana es cuando todo es contrario. La lectura es en el libro de Mateo, capítulo 14, para que se vaya abriendo la lectura de la palabra de Dios. Pero para eso, hermanos, le voy a invitar a nuestro hermano Federico que nos traiga un canto, hermano. Buenos días, hermanos, vamos a tener un canto. Escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré. Escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré, delante de ti esperaré. Dios los bendiga, qué bendición, hermano, por estos cantos, y es una bendición poder estar aquí compartiéndoles en esta mañana de la palabra de Dios, hermano. Y voy a pedir que abra su Biblia, hermano, en el libro de Mateo capítulo 14. Vamos a tener una lectura de la palabra de Dios del versículo 22 en adelante al 27. Dice la historia de Jesús andando sobre el mar. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. En esta mañana, hermanos, el pensamiento es cuando todo es contrario. Hay días, hermanos, en los que aparentemente uno piensa que le fue muy mal o le está yendo muy mal. Y la vida cristiana, hermanos, hay rachitas que nosotros agarramos, y cuando estamos pasando por esa situación de rachitas malas, pensamos que todo es contrario, en contra de nosotros. Y que cuando todo es contrario, hermano, a nuestra vida, cuando nada nos sale mal, se nos junta la renta, el dinero para pagar la colegiatura, se nos juntan muchas cosas, hermano, y uno cree y piensa que todo es contrario.
Y la palabra de Dios, hermano, nos muestra el libro de Mateo capítulo 14, que Jesús andaba con sus discípulos, hermano. Jesús estaba en el mar, Dios tiene un propósito con sus discípulos. El Señor Jesucristo, hermano, Él quería darles una enseñanza. Cuando usted, hermano, o amigo o hermana que nos esté escuchando, déjame decirle, cuando Dios esté tratando con usted, usted debe darle gracias a Dios por lo que Él está permitiendo en su vida en ese momento. Los discípulos no podían entender el propósito divino, porque todo lo que nos pasa, dice la Escritura, todo nos ayuda para bien. Y Dios estaba de acuerdo, Dios, Señor Jesucristo, Él estaba de acuerdo con lo que iban a pasar sus discípulos, porque el Señor Jesucristo es Dios y Él conoce el futuro, Él conoce todo lo que hay en nuestra vida, Él sabe por el problema que estás pasando, Él sabe si tienes para comer, Él sabe si no tienes trabajo, si en esta pandemia te has quedado sin empleo, Dios sabe, hermano. Y vemos, la palabra nos enseña que el Señor Jesucristo, hermano, no se había ido, no tenía mucho que se había ido. Y cuando los dejó solos un ratito, empezaron, en el versículo 24 dice, y ya la barca, dice, estaba en medio del mar, dice, azotada por las olas. Dice, porque el viento, dice, era contrario. En ese momento los discípulos, hermano, se encontraban con una adversidad, con un panorama diferente, un panorama muy difícil en su vida. Tal vez en ese momento ellos dudaron del poder de Dios, dudaron de que Dios estaba con ellos, que el Señor Jesucristo los acompañaba en esa travesía andando sobre el mar. Pero el Señor Jesucristo, hermano, dice la palabra de Dios que Él se fue a orar. El Señor Jesucristo, Él sabía lo que ellos iban a pasar. Pero ellos en la carne, hermano, como usted y yo, también nosotros podemos llegar a pensar, a dudar acerca del poder de Dios, hermano. Cuando todo es contrario, hermano, cuando Dios a veces permite situaciones difíciles en nuestra vida, pensamos que todo es contrario, que todo, no hay solución para nuestro problema, no hay solución para lo que estamos viviendo. Pero leyendo la palabra de Dios, hermano, vemos que el Señor Jesucristo a sus discípulos les dio una enseñanza, y también esa enseñanza es para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, dice, ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, dice, se turbaron. La palabra turbar, hermano, es confundido. Cuando uno está confundido, cuando uno está perturbado, cuando uno está confuso, no sabe, como por ejemplo, una persona que se acaba de desmayar y despierta y amanece en un hospital, o una persona que está alcoholizada y de repente amanece en otro lado. Eso es estar perturbado, no saber dónde está, confundido. Y en la vida cristiana, hermano, también nosotros podemos llegar a estar turbados. Estar turbados ahorita por lo que está pasando, estar confundidos, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué depara el día de mañana. Pero vemos que en este caso los discípulos, ellos también estaban confundidos. Ellos no sabían qué estaba pasando en ese momento, por qué el Señor Jesucristo los había dejado solos. Y hay situaciones, hermano, que uno piensa que el Señor Jesucristo se ha alejado de nosotros. Déjeme decirle, hermano, que Dios jamás se va a alejar de nosotros. Jesús siempre está ahí con nosotros. No estaba ni en otra ciudad. El Señor Jesucristo estaba ahí con ellos, los estaba escuchando. Y muchos de ellos estaban gritando, muchos de ellos estaban confundidos, estaban desesperados, como yo y usted podemos estar en una situación de desesperamiento. Vemos que ellos se turbaron diciendo, un fantasma. Tanto era su turbación, su confusión, que ellos estaban confundiendo al Señor Jesucristo con un fantasma.
Tanto era ellos su miedo, que confundieron al Señor Jesucristo con un fantasma. Y dice, y dieron voces de miedo. Ellos tenían miedo, hermano, como usted y yo podemos tener miedo. No sabemos, hermano, el día de mañana qué va a pasar. No sabemos lo que esté sucediendo. No sabemos qué va a pasar en estos días, hermano. Pero algo sí sabemos, hermano, que Dios, todo lo que Él permite en nuestra vida, tiene un propósito. Y ese propósito es un propósito divino. Y que Dios, aún a pesar de la situación en la que estamos pasando, Dios, a pesar de la situación en la que usted esté viviendo, hermano, Dios nunca lo va a dejar solo. Él nos invita, en el versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. En el momento de turbación, hermano, en el momento de desesperación, Dios te dice, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo te acompaño. No tengas miedo, no vivas turbado. No vivas una vida confundida. No vivas perturbado de qué va a pasar mañana. Dice la palabra de Dios en San Juan 14:1, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En esta mañana, hermano, la palabra de Dios nos muestra y nos invita a que nosotros, hermano, vivamos una vida gozosa, una vida santa, agradable a Dios, pero que nosotros vivamos confiados en Dios. Que cada mañana, que cada día nosotros pongamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Que sí hay problemas, sí hay adversidades, sí hay circunstancias difíciles y se van a venir cosas peores, hermano. Porque la palabra de Dios dice que vendrán cosas peores. Pero que nuestra fe, nuestra confianza esté en el Señor Jesucristo. No esté en el gobierno, no esté en una persona, no esté en nuestro trabajo. Que nuestra confianza no esté en el dinero. Que nuestra fe y nuestra plena confianza esté en el Señor Jesucristo. Porque Él viene pronto, hermano. Oremos en esta mañana. Bendito Dios, Padre Celestial, Señor, en esta mañana te pido que perdones mis pecados, Señor. Guárdame, Señor, de todo mal, Señor. Ayúdame, Señor, a vivir una vida gozosa, Señor. A disfrutar, Señor, el tiempo que tú me des en esta tierra, Señor. Y para el día que tú vengas, Señor, a recoger a tu iglesia, a recoger a tu pueblo, nos encuentres avivados, que nos encuentres alegres, gozosos, que no nos encuentres turbados, confundidos. Padre Celestial, no permitas que Satanás robe el gozo. No permitas, Señor, que Satanás nos haga dudar de tu poder, Señor. Ayúdanos en este día a comenzar una nueva vida, Señor. Guárdanos de todo mal. En el bendito nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén. Dios los bendiga, hermano.